Vamos a comenzar. Ah, Vamos a comenzar con una oración, porque eso es creo que lo principal. Y para que el Señor nos hable a través de su palabra. Nosotros solo somos las herramientas en sus manos y pues queremos que su palabra nos edifique. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar aquí reunidos una vez más para aprender y profundizar de tu palabra. Padre, oramos para que tú prepares nuestros corazones, que sean tierra fértil donde tu palabra pueda sembrarse, pueda caer en tierra buena y que pueda, Señor, traer fruto. Te damos gracias por mis hermanos que están aquí, todas las personas que nos ven en línea. Padre, gracias por el privilegio de poder exponer tu palabra, que sea tu palabra fiel, y te pedimos que seas tú hablando a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar porque es muy interesante. Estamos viendo unas cartas que se le mandaron a Tito, y Tito era un pastor joven, y él tenía, vamos a decirle así, como era joven, tenía que enfrentarse a muchas situaciones, circunstancias, y lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, en este caso tenía que enseñarles a las gentes mayores, a las personas ancianas, a las personas adultas, vamos a decirlo así. ¿Por qué? En ese tiempo, lo que la gente vivía, más o menos la edad que la gente vivía, era de 50 a 70 años. Vivir 70 años ya era un privilegio. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no había la salubridad o los hospitales que tenemos hoy en día, no había asistencia médica, claro, y la gente no podía ser atendida, entonces morían muy jóvenes, 50, 70 años. Bueno, ni tan jóvenes, pero a la gente que vivía más de 50 o si ya tenía 50 se le apreciaba de una persona. En este caso la Biblia los llama ancianos, en otras le dice hombres mayores. Y vamos a ver entonces la palabra. Tenemos que entender un poquito el contexto, porque es lo que tenía que enfrentarse Tito, porque era una instrucción de parte de Pablo, cómo se deberían de conducir los hermanos mayores, los ancianos en la casa de Dios, y supuestamente si son cristianos, cómo conducirse en su vida cristiana. Y esa es una instrucción que le dio Pablo a Tito, y vamos a leer. La clase de hoy se llama Los deberes de un cristiano. El tema general, la serie que llevamos es Edificando la familia de la fe. Y vamos a comenzar con Tito 2.2. La semana pasada hablamos de Tito 2.1, que decía que enseñara con la sana doctrina. Y ahora vamos a ver, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Vamos a ver todas esas características que debía tener un hijo de Dios, un varón de Dios, un hombre de Dios, o en su caso, hombres mayores o ancianos. En otra versión dice, enseñan a los hombres mayores a ejercitar el control propio. Vamos a utilizar esto para que no digan, es que se ofendan, es que yo todavía no soy anciano, ¿no? La palabra los describe así, acuérdense, porque la vida que vivían en ese tiempo era de 50, 70 años y se les consideraba personas ancianas, mayores, adultas. En este caso es la edad. ¿Por qué? Porque también antes se les decía ancianos a los que eran líderes de la iglesia, pero en este caso no. Estos eran personas mayores, hombres adultos. 6 características de los hombres mayores de la iglesia. Bueno, primero, vamos a ver la primera que nos llama a que seamos sobrios. Todo varón de Dios, todo hombre adulto que se dirige o se conduce en la iglesia y allá afuera, tiene que ser sobrio. Sobrio, ¿qué significa? No intoxicado con vino, templado, vigilante, que está atento a su vida, atento a lo que Dios quiere. También significa que está libre de influencias negativas o intoxicantes, que no se contamina con el pecado o que no le agrada el pecado. También significa una persona que está con la mente clara, que es una persona pensante, que tiene sentido común. También significa sobrio, bueno, ya es la definición, libre de influencias que dominan la vida. ¿Cuáles son las influencias que dominan la vida? Casi la mayoría, y hay muchas situaciones que nos influencian. El mundo en sí trae muchas influencias,
música que no debemos escuchar, adicciones que no debemos de hacer, el carácter que no debemos de tener si es que nos llevamos cristianos. Y entonces esas influencias no nos deben dominar. Ahora lo que nos domina es el Señor. ¿Por qué? Porque ahora el Señor habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya todo eso ya no nos debería llamar la atención. Ya deberíamos ser gente sobria, madura de mente y de corazón, especialmente si nos llamamos cristianos. También esa palabra sobrio significa prudencia ante las circunstancias, para comportarse como se debe. Una persona que es sobrio es una persona con seriedad, no de que tiene la cara derretida, serio, así agachado, no. Una persona seria que cuando es, en este caso, en el servicio de Dios, es una persona comprometida, una persona que es de palabra, podríamos decir, que cumple con lo que dice. Es una persona que dice aquí también con decoro. El varón de Dios también no se deja influenciar por las modas de este mundo, que andamos todos, no sé, con los pantalones rotos o con las camisas rotas. No, ya no nos amoldeamos a este mundo, sino que ahora incluso nos vestimos como hombres, como varones, con decoro. También dice así, y serio en acciones y palabras. Una persona que no es de doble habla, que no dice una cosa en un lado, pero en otra cosa dice otra cosa, anda inventando. Y eso es lo que es una persona sobria. También la sobriedad se relaciona con la templanza, la prudencia, la sabiduría, la humildad. Todo esto es una palabra con varios sinónimos que debe de habitar en el varón, pero se aplica, acuérdense que la palabra de Dios se aplica para todos. En este caso sí, está dirigido directamente a los varones, pero la palabra de Dios obra en todos y para todos. Aquí no podemos excluir la mujer, no, también la mujer tiene que ser sobria, prudente, vestirse con decoro. Y vamos a ver la próxima semana que también Pablo le dice a Tito también cómo debe instruir a las mujeres mayores, cómo debe ser su comportamiento. Pero la palabra se aplica para todos, no se escapa a nadie. Aquí dice, una persona sobria agrada a Dios y seguramente será más dócil y obediente a sus mandamientos. Una persona con sentido común solamente. Si yo me llamo cristiano, entonces mi sentido común, ya no necesito como que tanto discernimiento. Mi sentido común me dice, soy cristiano, entonces como cristiano, la palabra me dice que tengo que obedecer al Señor. Pero si estoy viviendo una vida que a mí me agrada y que dice, creo que no es tan malo, me puedo ir a donde quiera, puedo seguir yendo a las fiestas, puedo seguir yendo a conciertos, puedo seguir yendo a bares. Y si tú te dices cristiano, yo creo que tú no tienes ese corazón dócil o templado de obediencia al Señor, entonces creo que no eres una persona sobria. Eres una persona que ha perdido sus sentidos y que dice, no, yo puedo hacer lo que quiera. No, ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para el Señor. Dice aquí, los excesos siempre son negativos porque nos llevan a pecar constantemente. Algunos pecados derivados de los excesos podrían ser la adicción, la envidia, y esos son algunos. El orgullo, ese orgullo es el que te hace alejarte de Dios, que dice, yo, el Señor, creo que ya lo acepté, creo que ya estoy salvo, ya creo que ya está todo listo, entonces puedo seguir haciendo lo que quiera. Ese orgullo te nubla, no te deja ver que realmente ya no vives para ti, para tus placeres, para lo que a ti te agrada. Si tú vas a un bar, ¿tú crees que el Señor va a entrar a un bar contigo? Si tú vas a un concierto y que no vas a hablar los conciertos cristianos, los conciertos del mundo, ¿tú crees que el Señor va a estar ahí? ¿Tú crees que eso te edifica? Y después a lo mejor, no sé, tú sirves en alguna iglesia. ¿Tú crees que vas a ir al servicio? Ya la gente te vio que andas ahí. ¿Y con qué cara vas a? ¿Te crees maduro? ¿Te crees sobrio? No creo que seas maduro ni sobrio. Yo creo que estás haciendo lo que tú deseas hacer porque piensas que Dios te lo permite, pero no. Evaluemos, pensemos. Entonces,
Adicción, la envidia, el orgullo, la vanidad, el narcisismo, la lujuria, la guía, entre otros, son excesos negativos que nos hacen perder la sobriedad. Nos hacen ser gente que anda eh, actuando de manera inapropiada. Eso es lo que hace uno. Cuando una gente se embriaga, no está en sus sentidos, no piensa, no sabe reaccionar, no está de acuerdo. Pero una persona sobria piensa las cosas, medita en las cosas del Señor. En este caso estamos hablando de las cosas de Dios. Una persona sobria tiene que mantener su mente clara en las cosas del Señor. Si tus pensamientos ya no están enfocados en Dios, te animo a que rectifiques y digas, Señor, ¿qué realmente es lo que quieres que haga? A veces ya ni tenemos que a veces preguntarle al Señor, porque si ya eres cristiano, ya tienes tu instructivo. Ahí está todo lo que el Señor quiere que tú hagas. Que los ancianos sean sobrios. En otras versiones dice, o vigilantes también. Vigilantes de sí mismos, de su conducta y de su conversación. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Qué tipo de lenguaje estamos usando? Eso también es parte de sobriedad. No sean sentidos malos y que sean tomados como ejemplo por los jóvenes. En este caso, los adultos mayores, mucha gente dice, es que debemos ser ejemplo a los jóvenes. Ok, ¿qué clase de ejemplo estamos siendo a los jóvenes? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están viendo que hagamos ellos? ¿Qué están viendo ellos en nosotros? ¿Somos ejemplo? Porque dices, y le echas la culpa a la sociedad, le echas la culpa a la escuela, le echas la culpa al gobierno. ¿Por qué? Porque tu hijo es un desordenado, porque tu hijo es un mal hablado, porque tu hijo es un grosero. ¿Dónde lo está aprendiendo? Ok, tal vez no lo enseñas en su casa. ¿Lo disciplinas, le hablas y le dices que no actúe de esa manera? ¿Qué clase de ejemplo estamos siendo nosotros? A veces nos escapa, sí, son las influencias del vecino o de los amigos o de los parientes, pero nosotros tenemos una responsabilidad de decirles que eso no es correcto. Seamos sobrios. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Los que tienen Biblia, el lapicero, los que notan. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice así: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. En otra versión dice con sobriedad. Tenemos que disponernos a actuar con inteligencia, con sobriedad. Dice, tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, y ahí preguntas usted, ¿está siendo obediente? Aquí nos dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Hermanos, es lo que les decía, ya no vivimos para nosotros. Ya no nos tenemos que moldar a lo que antes nos agradaba. No se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Sí, antes éramos ignorantes. Antes decíamos que éramos o pertenecíamos a cierta religión, pero ni practicábamos, ni leíamos la Biblia, no hacíamos nada, pero defendíamos nuestra postura religiosa. Pero el Señor nos dice, cuando vivían en ignorancia, si el Señor te sacó, creo que tienes que empezar a ser un varón sobrio, una persona sobria, una persona con inteligencia, para que ya no hagas lo que antes hacías, lo que te agradaba. Ahora vives para Dios. Dice, más bien sean ustedes santos en todo. Santos en todo. Es algo bien exigente de parte de Dios, pero no es de un día para otro. Es con perseverancia, con esfuerzo, es día a día. Si tropezaste, levántate y continúa. No, si tropezaste al otro día, pues ya tropecé, vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo. No, levántate y sigue adelante en las cosas del Señor. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. ¿Te santifican las fiestas en donde vas? ¿Te santifican los conciertos donde vas? ¿Te santifican los bares a donde vas? Deberías de preguntarte eso.
Si el Señor nos llamó a vivir en santidad, no nos mandó a que seamos luz. ¿Y por qué entonces estamos siendo parte de la oscuridad cuando practicamos esas cosas? Primera de Pedro 5:8 en la Reina Valera 1960. Seamos sobrios, prudentes, templados, para que no haya señalamiento alguno. Dice Primera de Pedro 5:8, ser sobrios y velar. En otra versión, esa palabra velar significa estar atentos. En otra dice listos, pues estén alerta. Eso es lo que significa velar. Estén atentos, listos, estén alerta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Estamos hablando en este caso en la conducta del varón, en la conducta del cristiano. ¿Cómo te estás dirigiendo? Ser sobrios. ¿Estás atento? ¿Sabes? Cuando estás practicando las cosas que no le agradan a Dios, el enemigo se ríe de ti y también te usa para avergonzar el evangelio. Dicen, ese cristiano anda en las fiestas, en los bailes, emborrachándose, en los bares, y se llama ser cristiano. Dice, yo creo que estoy mejor yo que él. Entonces no estamos siendo sobrios, estamos avergonzando el evangelio por las vidas que llevamos. ¿Qué clase de ejemplo somos para los demás? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Qué clase de vida estamos llevando? ¿Estamos viviendo vidas que le agradan a Dios? ¿O estamos viviendo vidas que le agradan a los amigos, a las amistades? No, usted tiene que vivir para el Señor. Ya vimos hombres serios. Ese fue el primer rasgo que habló la carta. Y seguimos, hombres serios es sobrios. Disculpen, estuvimos viendo sobrios. Y ahora vamos a ver hombres mayores serios. Que es una persona seria. Una persona que tiene, que conforme a su carácter, la gente lo empieza a ver con respeto. Venerable. Es una persona honorable. Es una persona digna. Una persona que es seria en las cosas de Dios, responsable, honorable. A veces el Señor deposita una gracia y a veces el líder o el pastor de la iglesia puede confiar en ellos, porque son personas serias, honorables, dignas de confianza, y así se debe de conducir el varón para poder hallar gracia en el Señor. A veces te preguntas, ¿por qué a mí no me escogen? ¿Será que llevas una vida como nos pide la palabra? ¿Por qué no te delegan cosas? ¿Será que no estás viviendo una vida seria, honorable y digna de parte de Dios? Tal vez eres inconstante, por eso vienes un domingo sí, vienes dentro de un mes, o te dejas de venir por 2 meses y luego, ¿y por qué ellos no me ponen a servir? Evalúate conforme a la palabra. No describas lo que eres capaz. Descríbete conforme a la palabra te pide. Que eres serio, eres honorable, eres digno de confianza. Ese es un tipo de carácter que debería tener o debe de tener el hombre cristiano. También significa aquí digno, que tiene peso, o en este caso influencia. Estamos hablando de los hombres cristianos que deben de influenciar a los que les rodean. ¿Estás influenciando a la gente que te rodea? ¿Está haciendo un cambio tu vida a los demás? ¿Está influenciando tu vida? Aquí alguien también, aquí en una versión dice profundamente respetado porque se ve como majestuoso. En este caso es un tipo de madurez que te lleva a que el Señor te ponga en lugares para servir y que la gente, no es para que te aplaudan ni que te den el golpecito en la espalda, no. Es algo que debería ser natural y deberíamos madurar en las cosas del Señor. Eso es un hombre mayor, serio, que también significa serio. Significa una persona formal, sensata y prudente, que evalúa las situaciones, que no se deja desbordar por las emociones y tampoco que no es emocionalista, que no enseña ninguna emoción, no. Una persona que habíamos visto que es una persona templada, prudente, que no se desborda en emociones y sea de doble ánimo. Podemos decirle hipócrita. Por un lado está
se hace la víctima, pero por el otro lado está demasiado emocionado. No, una persona sensata, prudente con sus emociones, y que evalúe las cosas, porque a veces dice, vamos a hacer esto, ay, sí, sí, vamos a hacer, pero después, como no es serio, no llega, se compromete, pero no viene. También por eso a veces pregúntate, ¿por qué no te ponen a servir? Porque te emocionas, sí, sí, y estás bien animado, pero después no se ve, no se ve tu trabajo. Tercer punto, otra palabra después de serio dice que los deben ser prudentes. Eh, También todo va relacionado, todo va hilado. Aquí significa de mente sana, autocontrolado, templado, sobrio, modesto y casto. Acuérdense que todas esas palabras son diferentes. En este caso la palabra sobrio es de la palabra soprón, que significa una persona sólida, una persona segura. Que dice aquí que tiene una perspectiva interna que regula el comportamiento externo. ¿Cómo es eso? Es que ya habita el Espíritu Santo de Dios en nosotros y Él es nuestro regulador. Debería ser nuestro regulador para que ya no seamos que las emociones se sobredesborden. No, ya nuestro comportamiento externo se debe reflejar por lo que hay interiormente. También significa apropiadamente seguro, sólido, moderado, refiriéndose a lo que es prudente, porque equilibrado, porque ¿dónde está nuestro equilibrio? ¿Dónde está donde nuestra vida se va moldeando? Está en la palabra de Dios. Nuestras vidas tienen que ahora ser equilibradas en el Señor. Por eso es que a veces cuesta tanto trabajo el decir, ay Señor, cámbiame, transfórmame, ya no quiero ser igual. Y a veces cantamos canciones, fíjense también, a veces cuando cantamos canciones, incluso las canciones que cantamos tienen que hacerse realidad de nuestras vidas y tienen fundamento bíblico. Pero a veces no pasa nada porque solo, pues nomás nos emocionamos y no hay ningún cambio. Pero si realmente tú quieres cambiar, sí, dile Señor, sí, cámbiame, pero tú tienes que cambiar de tu parte. No, y también, sí, entregárselo al Señor, claro que sí, pero Señor, cámbiame, y nos quedamos sin hacer nada, sentados, y, bueno, no me cambiaste, Señor. Y ahí empezamos a cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué no has cambiado mi vida? No, Él te dio la capacidad de decidir qué acciones estás tomando para cambiar. Otra palabra de prudentes dice, el verdadero equilibrio no es una talla única ni es insípidamente estático. ¿Qué significa eso? Que no puedes estar de un lado solo serio y de un lado demasiado emocionalista. No, tiene que haber un balance y en este caso el balance nos lo da Dios. La moderación bíblica, que también significa de ser una persona así, sólida, dice que describe a un hombre que no se manda a sí mismo. Ya no nos mandamos a nosotros mismos, sino que es mandado por Dios. ¿Cómo nos conducimos ahora? Como Dios quiere. Entonces, una persona madura, sobria, templada, tiene que vivir bajo el mandato de Dios, porque Él es el que nos conducimos ahora. Ya no nos conducimos nosotros mismos. Entonces, esa solidez refleja el vivir en el equilibrio definido por Dios. Esa es la manera que ahora como vivimos. Y la Biblia nos los dice, nos los advierte y nos lo recalca. Pero la gente se lo olvida porque no lee la Biblia, no lee la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios 5, del 15 al 18. En esta ocasión se les voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Aquí, desde que comienza, dice, tengan cuidado de cómo se comportan. ¿Tienen otra versión ahí? ¿Alguien?
de Efesios 5:18, que diga algo diferente. Mirad pues con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andan. Miren con diligencia cómo caminan. ¿A dónde te están llevando tus pies? ¿A dónde te están llevando tus propias decisiones de conducta? ¿A dónde te están llevando? Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. Ya no vivimos para nosotros. Tengan cuidado de cómo se comportan. Dice lo siguiente: vivan como gente que piensa lo que hace. Yo creo que las personas que viven a su manera y que se dicen ser cristianas, yo creo que no son gente sobrias, ni que piensan en lo que hacen, porque no ven las consecuencias de sus actos. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Está en la palabra. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Averiguar lo que Dios quiere que hagamos. ¿Dónde lo averiguamos? En su palabra. De esa manera el varón viene a ser sobrio, prudente, templado, porque lee su palabra. La palabra lo va a madurar. Es la única manera que vamos a madurar como Dios quiere. Porque hay cosas que podemos conocer y aprender de afuera, pero madurar en las cosas del Señor, hermano, eso es un gran beneficio. Dice aquí: si no tratan de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Quién nos tiene que controlar? ¿Quién nos tiene que llenar? El Espíritu Santo. Ya no podemos buscar otras cosas que pretendemos que nos van a llenar. No se deje engañar por sus emociones, que esto lo alegra, que esto lo satisface. No, nuestra satisfacción y nuestra llanura están en el Señor. Filipenses 4, del 8 al 9. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien puede buscarlo? Filipenses 4, del 8 al 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de la admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Así es. ¿Qué dice ahí? Consideren todo lo verdadero, todo lo respetable. Y ahí ustedes empiezan a pensar: ¿estoy viviendo la verdad de Dios? ¿Estoy actuando y haciendo lo que es respetable ante los ojos de Dios? ¿Estoy tratando de esforzarme a hacer todo lo justo? ¿Todo lo que hago es puro para el Señor? ¿Estoy siendo amable? Todo lo que hago, mis acciones, y aquí hablamos, por eso es que es la Biblia, no soy yo. Todo lo que practicamos o todo lo que hacemos es digno de admiración. Todo lo que hacemos, todo lo que actuamos es digno de admirar. En este caso, Dios lo ve con agrado lo que tú haces. Y hablábamos de eso, que si se agradaba a Dios en las prácticas que no son cristianas, en tus fiestas, en tus parrandas, en tus conciertos, es algo que Dios ve con admiración. Lo tienes que evaluar si es lo que estás haciendo. Dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido. ¿De quién estaba hablando aquí? Pablo. ¿Cómo era la conducta de Pablo? ¿Cómo vivía Pablo?
Ya no vemos el lado pecador, porque también Pablo fue un bárbaro y él lo habla en en su palabra. Dice, yo el peor pecador, el más que hice de todo. Pero después una transformación genuina. Él ya decía, a veces de vez en cuando recordaba de dónde lo sacó el Señor. Y a veces también nosotros debemos recordar de dónde nos sacó el Señor para decir, wow, esa vida era, porque era una vida que me avergonzaba, una vida que Dios no le agradaba, que no lo veía bien. Y entonces Él vino y nos hizo criaturas nuevas. Entonces, si somos criaturas nuevas, ¿por qué seguimos practicando de dónde nos sacó el Señor? Como, ¿por qué? ¿Te acostumbraste? ¿Amas más la vida que te da placeres? Eso no es falta de respeto a Dios. Eso es falta de respeto a Dios. No lo miras con agrado. Pongan en práctica todo lo que han aprendido y recibido y oído, además lo que han visto en mí, y Dios de paz estará con ustedes. Porque mucha gente dice, es que no siento paz, soy cristiano, porque me siento atribulado, porque me siento... Prudencia, eres un hombre pensante, eres un hombre sabio, eres un hombre templado, estás obedeciendo a Dios, estás viviendo en pecado y tal vez por eso no estás en paz. Estás practicando cosas que a Dios no le agradan y por eso tal vez no tengas la paz del Señor. Tú has decidido vivir tu vida y no estás viviendo la de Dios, por eso tal vez no tengas paz. Y tienes que evaluar todo eso. Sentarte y abrir tu corazón y ser sincero y decir, creo que la palabra tiene razón. Tal vez no estoy viviendo una vida que el Señor ve con agrado. Cuarto punto, los hombres cristianos, los ancianos, los hombres maduros, los hombres tienen que ser sanos en la fe. Y aquí, ¿qué significa ser sanos en la fe? Bueno, la palabra sanos en la fe viene del griego ugiaino. ¿Qué significa estar sano? Saludable, que está bien, en este caso las cosas del Señor, que tiene buena salud espiritual, o que está saludablemente, espiritualmente bien, que es una persona correcta, que es una persona que razona, que es puro e incorrupto. Esa es una persona que tiene que estar sano en la fe. Quizá viene de una raíz higiaino, que viene de la palabra higiene, que pues, imagínense, ¿qué es la higiene? Limpieza, exacto. Bueno, es un lenguaje más grande, significa limpieza. Entonces nosotros nos limpiamos cada día, nos estamos purificando cada día. Y así es nuestra vida. ¿Por qué? Porque pueden haber cosas que nos ensucien. En este caso hablamos de cosas espirituales, el pecado, correctamente, en buen estado de funcionamiento. Su fe debe estar en buenas condiciones, en equilibrio. Significa estar libre de debilitamiento. ¿Qué es lo que debilita al cristiano? El pecado. ¿Qué causa el pecado? Incapacidad, minusvalidad. Por eso es que le digo, evalúense, por qué se sienten atribulados, por qué se sienten derrotados, por qué se sienten cansados. A veces es un trato con Dios si lo entendemos. A veces Dios te está tratando, a lo mejor no estás viviendo pecado, así como lo hizo Job. No estaba viviendo pecado, era un hombre recto, justo. Pero hubo un propósito bien grande y tremendo con el trato hacia Job. Dios permitió. Y nada se escapa de las manos de Dios. Todo está bajo el control de Dios y un propósito. A veces podemos, como dijo Job, podemos conocer a Dios de oídas. Y, sí, creo en Dios. Sí, conozco a Dios. Pero a veces tenemos que tener esa fe, esa certeza, ese don de fe realmente de creer que es un Dios vivo, no un Dios de que nos contaron, que nos inculcaron, o de solo de creer, no. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos que tener esa relación tan cercana con el Señor que podamos sentir y vivir de la manera que Dios quiere. Tener plena y total confianza en el Señor, tener plena y total confianza en la obra del Señor, es fe en Dios.
¿Qué es fe en Dios? ¿Solo creer? Sí, en parte, pero tienes que creer y obedecer. Porque mucha gente cree, mucha gente tiene fe en Dios, pero también mucha gente tiene fe en otras cosas. Pero el varón cristiano, el anciano de la iglesia maduro, tiene que creer en Dios y obedecer, no solo en creer. Porque muchas gentes creen, los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Proverbios 3, del 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón. Y hablábamos que el corazón en esa situación es el todo, no es solo el miembro, no. Es tú, en tu totalidad, tienes que confiar con todo. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Esa sabiduría humana, ese pensamiento humanista, ese raciocinio de nosotros, nos lleva a la deriva, nos aleja de Dios. Porque creemos o pensamos que lo que hacemos está mucho mejor que lo que le agrada a Dios. Y caemos en el error. Por eso es que aquí nos dice, no confíes en tus propias decisiones. No confíes en lo que tú crees que piensas que está bien, sino que confía en el Señor, porque eso es lo mejor, las mejores decisiones que puedes tomar. Confía en el Señor plenamente. Y ese es el varón de Dios, que tiene que confiar plenamente en el Señor. Jeremías 17, del 7 al 8. Dice así: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Así es el carácter del varón de Dios. Y estoy haciendo una exhortación a los varones, a los hombres, que seamos serios, sobrios, prudentes, templados, y que haya más varones de Dios al servicio en la casa de Dios. Está escaseando el varón con responsabilidad, serio. Aquí hay dos cosas. Aquí dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Sí, tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque vamos a ser como árboles plantados junto a la ribera de un río. No dice que todo el tiempo va a estar bonito, van a venir tiempos de sequedad, pero si nuestra confianza está totalmente en el Señor, aunque vengan esas situaciones, dice ahí, no les afectará el calor. No está diciendo que no va a haber situaciones difíciles, pero que tu confianza, tu plena confianza está en el Señor. Eso es fe, plena confianza en el Señor. ¿Alguien puede leer Hebreos 12 del 1 al 2? ¿Alguien lo tiene por ahí? Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le espera soportó la cruz, menospreciando la vergüenza de ella, significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Sí, dice aquí, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos
de la vida de fe. Había un capítulo anterior que hablaba de todos esos hombres de fe que estuvieron en la palabra. Moisés, Abraham y mujeres de fe, Job. Dice, ¿sabe? Ya que estamos rodeados de su multitud, pero no solo de ellos, sino que también hay hombres de fe aquí y mujeres de fe que nos están viendo. Dice aquí, quítense de todo peso que los impida correr, especialmente del pecado. Porque hay personas que nos están viendo. Hay gente de la que tenemos que ser ejemplo, porque nos están observando. Es una gran responsabilidad el estar allá arriba predicando, es una gran responsabilidad el estar enseñando, es una gran responsabilidad incluso ya que seas cristiano, porque la gente te está viendo cómo actúas, cómo reaccionas, para ver si realmente de lo que dices que eres, si realmente lo estás practicando. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer. Es una carrera que debemos correr con perseverancia. Y corramos con perseverancia la carrera de fe. Es un esfuerzo. No es que vas a carrera y te quedas sentado, no, es un esfuerzo. Por eso dice que corres con perseverancia. Y va a haber, en una carrera, va a haber gente que te va a poner el pie, te va a empujar, te vas a querer tropezar, vas a chocar con otros, pero persevera en la carrera. Esfuérzate para, como que si tú fueras la persona que quiere ganar ese trofeo. A veces nos hemos caído en el conformismo, pues especialmente los que juegan en ligas o son profesionales, ellos se esfuerzan para ser los mejores. ¿Por qué nosotros no esforzarnos para ser los mejores? A veces decimos, bueno, pues solo juego por participar. No, el verdadero atleta, en este caso los que en ese tiempo eran atletas, se esforzaban, se privaban de cosas para poder correr, para poder ganar. Y así debería ser nuestro enfoque. Señor, me voy a esforzar tanto porque yo quiero, Señor, ser el mejor, quiero ganar. No hay una competencia así cristiana, pero tiene que ser una competencia personal. Señor, yo me voy a esforzar, voy a trabajar duro por tratar de agradarte. Va a haber cosas que me van a querer derribar, va a haber cosas con las que me voy a enfrentar en el camino, pero Señor, me voy a esforzar de tal manera porque quiero ser un varón de Dios. Quiero ser un varón de Dios sobrio, templado, prudente. Quiero ser un varón de Dios. Otra cosa que, aparte que el varón tiene que ser sano en la fe, el hombre de Dios, el anciano, el maduro, tiene que ser sano en el amor. Y aquí vamos a hablar un poquito porque a veces los hombres somos faltos de expresivos, faltos de expresión en esto de las cosas del amor. Y vamos a leer primero qué significa sanos en el amor. Sanos en el amor, en este caso usaron la palabra agape. Significa benevolencia. No todo el tiempo cuando se usan estas palabras en la Biblia significa el amor de Dios, aunque lo haya puesto. Porque el contexto nos dice que hay amor de hermandad, amor de familia, amor a los amigos y amor de parejas. Ahorita lo voy a explicar un poco porque a veces se confunde mucho. Dice aquí, amor, benevolencia, buena voluntad, estima, sanos en el amor. Y yo voy a enfocar en benevolencia, buena voluntad y estima. ¿Por qué? Porque el varón somos más de hacer buenas acciones sin esperar a que nos den el golpe en la espalda que lo hiciste bien. Hacemos las cosas de buena voluntad sin esperar nada a cambio. Y nos estimamos como amigos, nos estimamos como hermanos. A comparación tal vez de lo que es la mujer con otra mujer o con otras amigas que tienen un amor diferente. Ellas hacen cosas y a veces, ay, qué bien lo hiciste, uy, te quedó muy bueno. Y como que esos halagos a ellas les agradan. A nosotros, pues, no nos importa. Y no es que seamos fríos, sino como que no esperamos tanto eso. Y por eso es que hay que entender varias cosas del amor. Hay varones que expresamos nuestro amor en ayudar en la casa, en lo que se pueda, a dividir los quehaceres de la casa, sin necesidad que nos los digan. Y eso tendría que ser el equilibrio. Hay tanta confianza, tanta madurez,
que no necesitamos, creo que decirnos, tú te toca hacer eso, tú te toca lo otro. No, solo el apoyarnos y el hacerlo. Hay gente que se ha frustrado y dice, no, es que él no me muestra amor, es que él no era amoroso. Y a veces uno se tiene que sentar y les tienes que decir, ok, él se levanta temprano para ir a trabajar, sí. Él arregla la casa, sí. Él pinta la casa, sí. Bueno, tal vez tú te deberías sentar, mujer, y evaluar. Tal vez esa es la manera de que ese varón me está expresando su amor, el que cuida el hogar, el que se levanta temprano para trabajar, para proveer en el hogar. Tal vez esa es la forma de que él, y ni siquiera él espera que tú le agradezcas y que le digas, amor, muchas gracias. No, él sabe su trabajo. Sí, a veces nos tiene que venir el Señor y decir, ¿sabes qué? Tienes que cambiar un poco el carácter, la actitud. Pero su forma de expresar el amor tal vez es otra. A veces hay varones de Dios que no abrimos la puerta a la esposa y a ella pues no le afecta tanto, pero hay otras mujeres que sí les gusta que le abran la puerta. Y hay de todo. Pero entonces tiene que haber un entendimiento de la mujer hacia el hombre, en este caso nosotros los hombres, que nuestro amor es más de eso, de tener buena estima, de buena voluntad, que son las cosas sino que solo actuamos. No somos tan detallistas tampoco. El significado es que un anciano debe mostrar amor por todos, especialmente aquellos que son buenos. Aquí le pusieron así, el cristiano. En este caso el cristiano. Vamos a dividir un poquito el amor, porque mucha gente se frustra, entonces tengo que amar a mi enemigo. Vamos a ver qué tipo de amor es. Porque incluso aquí, yo te puedo decir, aquí los que están aquí presentes, yo amo en el amor fileo a muchos, porque son mis amigos. Pero yo amo a mi esposa en el amor que se combina mucho, en el ergos, en el fileo y en el que tiene que madurar parecido al Señor, al agape. Pero acuérdense que nunca nuestro amor se va a parecer al de Dios expresado en Jesús. Nunca. Nosotros nos debemos esforzar a que nuestro amor madure. Y vamos a ver algunas cosas que nos habla la palabra. Dice, debería haber superado en el momento de su vida todas las pasiones. Y aquí hablamos entonces de la madurez. Sano es el amor, pero primero tiene que madurar para que su amor sea sano. Debería haber superado en el momento de su vida todas las pasiones ardientes, impetuosas, envidiosas e iracundas de sus primeros años. Hablamos de que pasamos etapas de juventud y nos afectan y éramos inmaduros y hacemos lo que nos decía. Ahora, cuando llegamos a Cristo, el Señor nos tiene que empezar a madurar para alejarnos de todo eso. Y su mente debería estar sometida a la dulce benevolencia hacia toda la humanidad. Sabemos en las cosas del Señor que no hay una edad específica para la madurez. Algunos maduran más con anterioridad, si conocieron al Señor antes. Hay gente que, híjole, por más que le enseñes, por más que le quieras dar palabra, por más que lo discipules, híjole, no maduran. Y hay mucha gente que está allá afuera que no maduran, pero hay otros que son maduros en mucho conocimiento en otras cosas, pero en las cosas de Dios no. Y hay muchas diferentes etapas de donde la gente sí es madura, pero hay una madurez en Dios. Y ahorita estamos hablando de nosotros, los varones que conocemos a Dios, tiene que haber una madurez en Dios. Debemos aprender de la benevolencia de Dios para poder imitarlo. Y aquí les hablaba de una parte del amor de Dios, de la benevolencia. ¿Qué es la benevolencia de Dios? Porque a veces decimos, es que Dios ama a todos. No, ya la Biblia es bien clara y no ama a todos. Es misericordioso y es benevolente. Llueve para el injusto y llueve para el justo. O sea, sale el sol para el justo y para el pecador. Eso es una clase de benevolencia. Dice aquí, la benevolencia se define simplemente como un acto de bondad y generosidad. El Señor es bondadoso y generoso para todos. ¿Es una forma de expresión de amor? Sí. ¿Que ame a todo el mundo cuando es pecador? No. ¿Él quiere que se arrepientan? Sí. Es una forma de benevolencia.
Él es misericordioso y quiere que toda la gente se arrepienta, pero la gente no quiere. Así que Efesios 4, 31, 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, hombres de Dios, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Eso es una parte de benevolencia. A un amigo o un hermano de la iglesia no lo puedes amar como a tu esposa, no lo puedes amar como a tu madre, porque son diferentes, son distintos tipos de amor. Maduros en el amor y caridad. Amen a sus enemigos. ¿Tenemos que amar a sus enemigos? Benevolencia. Les pregunto aquí, ¿los están aquí? ¿Ustedes realmente aman a sus enemigos? En el amor del Señor, sí. Ser benevolentes, hacer obras de bien, orar por ellos, interceder por ellos. Esa es una manera de amarlos. Porque no los puedes amar como a tus hijos, no los puedes como a tu esposa, nunca, por más que es que tienes que amarlos. Hay una forma de amarlos. Los amas como al Señor porque tú quieres que se arrepientan. Y Señor, pues, trabaja en sus corazones. Pero yo creo que no hay nadie, excepto Jesús, que Él sí amó a todo el pecador. Pero solo el que en Él cree. El que en Él cree y se arrepiente, va a haber vida eterna. Pero aunque te haya llamado, si no te arrepientes, te va a hacer a donde dice la palabra, al sufrimiento eterno. Y no es decisión mía, está estipulado en la palabra. Tuvo benevolencia el Señor, fue misericordioso y Él quiere que se arrepientan todos. Pero aquí dice, amen a los enemigos. Sí, háganles el bien. ¿Qué decía benevolencia? Actos de bondad. Sean generosos. Aunque les hagan mal, pues usted solo ora a Dios. Usted déles. Si te piden tu túnica, dásela. Y ese es un acto de benevolencia. No lo amas, pero estás obrando, haciendo actos de caridad. Es una forma también, de forma de expresar amor. Y se presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desgraciados y perversos. Se deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Saben que aquí ya definió ese tipo de amor? Amen a sus enemigos, ¿cómo? Dice, presten sin esperar. No, tal vez no les van a pagar. Y a veces dices, Señor, pues, ya le presté. Y fue una manera de expresarle benevolencia. Dice, bondadoso. Dice, y estarán comportándose verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso. Cuando tú eres bondadoso, también estás haciendo una expresión de amor. Porque también el Señor fue bondadoso con los que eran desgraciados y perversos. Deben ser compasivos. Esa es otra manera de amar a la gente. Tener compasión. Así como su Padre es compasivo. Y ahí vemos que eso es benevolencia. Porque el Señor no va a cambiar con sus decisiones del que no se quiera arrepentir. Por más que digan que el Señor ama a todos. Ahí está con los fariseos, ¿no? Los fariseos que no se arrepentían, al contrario, ponían cargas extras. Sí. Pero sin embargo, ¿cómo trató al que lo fue a buscar de noche? Lo trató diferente. Sí. Y por eso que debemos ser claros en estas cosas del amor. Dice aquí Romanos 12, 9 al 10. No finjan amar a los demás, amémoslos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino, deleítense al honrarse mutuamente.
como amas a los demás, con afecto genuino. No necesariamente tiene que ser como el amor, como le dije, de esposa a esposo o de esposo a hijos. Porque por más que le busquemos, va a tener ciertos rasgos, pero no se va a parecer. El amor, vamos a ver 1 de Corintios 13, 4 al 7. Y aquí, después voy a definir esto. Aquí le está hablando a la iglesia. Y aquí estaba hablando Pablo en un contexto de que la iglesia se había hecho un desastre, todos estaban haciendo lo que querían, todos eran hipócritas, porque unos llevaban comida, pero se la comían, llevaban vino, se lo bebían, y los que no tenían se quedaban sin comer, se quedaban sin nada. Y había pleitos por los dones, por quién hablaba más, quién tenía más profecía, quién supuestamente hablaba más idiomas entendibles, que yo hablo por otro idioma de ese país, y era algo que estaba viviendo esa iglesia. Y les dijo a los de la congregación, les dijo, oigan, hermanos, ustedes tienen que ser pacientes. Dice, el amor. En otra versión dice la caridad, que es como un tipo de benevolencia. Porque Pablo estaba entendido que si apenas los conoces no los vas a amar, no se puede. Los empiezas a conocer, a tratar, y de ahí se van haciendo una amistad, se va uno encariñando con la gente. Incluso, aunque por más que digamos, ama como Dios amó, no es posible. Hay etapas de amor y vamos a ir a una madurez que a donde hay un amor que tal vez se parezca al del Señor. Tal vez se parezca al Señor, pero tiene que haber una convivencia, una intimidad, una de confianza. Y a veces no se va a poder con todos en la iglesia. Pero los vas a querer, los vas a apreciar, vas a hacer obras buenas hacia ellos. Vas a expresarles de una forma u otra un tipo de amor. Sigue siendo amor, sí, pero no es igual al Señor. Dice, el amor es paciente, o la caridad es paciente y bondadosa. Son tipos de amor, pues, la paciencia y la bondad. El amor no es envidioso. Si no muestras envidia, también estás amando. No es presumido ni orgulloso. Si no eres presumido ni orgulloso con los hermanos, estás mostrando amor. El amor no es descortés ni egoísta. Si no eres grosero, si das, estás mostrando amor. No se enoja fácilmente. Si tu carácter es afable, apacible, también estás mostrando amor cuando hay circunstancias difíciles. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No vive recordando lo que le echaron malo. No está echando en cara. Si te dicen, no le eches en cara y le estás expresando templanza, es una forma de amor. No se alegra de la injusticia, hermanos, también es una forma de que cuando pasa algo malo no nos alegramos de eso, sino oramos al Señor. También es una forma de cuando a alguien le va mal no nos alegramos, sino que oramos, y eso es una forma de expresión de amor. Sino de la verdad, el amor acepta todo con paciencia. Al mostrar paciencia también estamos expresando amor. Siempre confía, eso también es confianza, forma de expresión de amor. No pierda la esperanza. Tenemos que orar por los hermanos que no quieren cambiar. Esa es una forma de expresar amor. Todavía tenemos esperanza que los cambie. Así como el Señor fue paciente con nosotros y pues había esperanza, también nosotros tenemos que orar y Señor, habrá una esperanza que se cambie, por más cabezón que sea, y pues oramos por él. Todo lo soporta. Aquí mucha gente le cuesta esto. Tengo que aguantar todo. Es una forma de expresar amor. Vemos 4 tipos de amores. Hay más, pero estos son los más que se hablan en la Biblia. El amor agape, que es el amor de Dios. El amor de Dios expresado hacia nosotros. El amor de Dios expresado hacia nosotros. Nosotros les podemos expresar el tipo de amor al Señor, pero no entendemos el amor de Dios. Porque de tal manera, ¿de cuál manera amó Dios el mundo? Dio a su Hijo. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a dar a su Hijo? Yo he visto que uno que tuvo plena confianza en el Señor,
¿usted tendría la fe como de Abraham de entregar a su hijo? Yo creo que no, a usted le costaría, nos costaría como humanos. Y no digo que no exista, hay situaciones donde el hijo se ha sacrificado por la mamá, la madre se ha sacrificado por el hijo, han dado su vida, pero una expresión de amor grandísima. El mismo Dios se hizo hombre para dar vida a todo el que quisiera aceptarlo. Es algo impresionante. Entonces el amor agape es el amor de Dios mostrado hacia nosotros. Amor fileo, de filos, el amor o cariño hacia los amigos. Y yo creo que es el que más se practica en la iglesia. Yo creo que es el que más se practica en la iglesia. El amor eros, ese amor se ha distorsionado porque ese amor era el diseño por Dios para el matrimonio sensual y sexual en el hecho matrimonial, pero se ha desvirtuado y se ha pervertido. ¿Por qué? Porque ya ahí todos quieren vivir sin compromiso, sin estar casados delante de Dios, vivir, dice no sé qué palabras han inventado, que es su marinovio, marido-novio, porque no están casados, y pues viven en el mismo hogar sin estar casados. Entonces hay un amor desvirtuado y pervertido. Se ha convertido eso. El amor estorge o estorge, el amor a la familia. Ya ven que cada uno tiene una diferencia. ¿Por qué? Porque yo amo a mi familia de una manera que no puedo amar a otros, pero los quiero, les tengo un cariño, les tengo una apreciación mucha, especialmente con los que he convivido, los amo, y eso va madurando, y puede ese amor estorge, entonces combinado con el filos, madura, y ya puedo tal vez tener un amor más maduro. Pero amar como Dios amó, yo creo que no nos cabe en la cabeza, no lo entendemos. Y intentamos de hacer lo que el Señor amen a todos, sí lo vamos a hacer, sí nos vamos a esforzar por amar a los demás, pero hay muchas formas de amar. Pero, híjole, creo que nosotros no podemos imitar el amor de Dios que Él nos tuvo. Sanos en la paciencia, ya casi terminamos. También varones de Dios, hombres de Dios, sanos en la paciencia, del griego upemone. Dice, es quedarse atrás, un paciente aguantar, pero no es de que si no haces nada, sino que cuando hay una situación como que, ok, me quedo aquí, voy a meditar, voy a pensar, voy a ser sobrio en lo que estoy pensando, voy a ser paciente, a evaluar la situación. Eso es lo que es una persona paciente, no es una persona que se sienta y pues no está haciendo nada. Eso no es paciencia, eso es flojera, eso es decidez, eso es negligencia, estarse ahí, no, esperando que las cosas se solucionen, no. Es mantenerse tranquilo, pensar y evaluar la situación para poder resolverla y dar una respuesta sabia. Una definición de paciencia que es paciencia soportando, constancia, resistencia, que espera pacientemente. Dice aquí la palabra hipo es bajo y meno, permanecer. Propiamente permanecer bajo o estar resistiendo, firmeza, especialmente cuando Dios lo permite al creyente, permanecer, soportar algo, los desafíos que Él asigna en la vida. ¿Por qué paciencia en el pueblo de Dios? ¿Por qué tenemos que ser pacientes? Bueno, es a través de las situaciones que el Señor está probando nuestro carácter. Tú le dices, ay Señor, dame paciencia. No, yo te mandé las situaciones para ver cómo reaccionas, para ver si estás confiando plenamente en mí. Dice Efesios 4 del 1 al 3. Paciencia en el pueblo de Dios. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir, quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes,
bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Esa es otra manera de expresar amor, apoyarse. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Persona paciente, amable, humilde. Calma y tranquilidad para esperar. Cuando todo lo que va queremos, cuando todo va como queremos, es fácil mostrar paciencia. Cuando todo está bien, estamos todos bien pacientitos. Pero cuando vienen las situaciones, viene la desesperación, viene qué es lo que va a pasar, y te empiezas a frustrar y te empiezas a poner impaciente. Pero cuando todo está bien, todo con calma. La verdadera prueba de la paciencia viene cuando nuestros derechos son violados. Cuando la gente abusa de nosotros. Cuando vemos que no es justo las situaciones. Ya es cuando ahí se refleja si eres verdaderamente paciente. La verdadera prueba de la paciencia viene cuando nuestros derechos son violados. Cuando otro auto nos cierra el paso en el tráfico. ¿Cómo reaccionas? Cuando ibas manejando bien y de repente alguien se te metió, ¿cómo reaccionaste? ¿O cómo reaccionamos? Cuando nos tratan injustamente es otro punto. Cuando nuestro compañero de trabajo se burla de nuestra fe. Una vez más, algunas personas piensan que tienen el derecho de enojarse ante las pruebas y aquello que los irrita. No estamos diciendo que no nos vamos a enojar. El problema es que no se vuelva pecado, que no se vuelva un conflicto, que no se vuelva un acto de venganza. Por eso una recomendación que nos da Efesios 4, 26, 27, hombres de Dios, la impaciencia parece como una ira santa, pero no permitamos que se vuelva pecado. ¿Nos vamos a enojar? Sí, porque las circunstancias de la vida van a cambiar situaciones que nos van a hacer enojar, pero que ese enojo no se convierta en pecado. Efesios 4, 26, 27, si se enojan, hermanos, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. En otra versión dice, no permitan que el enojo los controle, que su enojo no los lleve a tomar acciones que les van a perjudicar. A gente que por un enojo ha asesinado a alguien, a gente que por un enojo ha golpeado a alguien y trae consecuencias, a gente que ha sobrereaccionado mal, y hemos visto que las causas han sido fatales. En este caso, por eso está hablando, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar, o no permitan que el enojo los controle. El enojo no debe durarles todo el día, ni deban darle al diablo oportunidad de tentarlos, porque todas esas reacciones que usted decida hacer cuando está enojado van a ser ocasiones de que usted pueda caer. La Biblia alaba la paciencia como el fruto del Espíritu, el cual debe ser producido por todos los seguidores de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:14, y van a ser las recomendaciones finales para los que tenemos que ser pacientes. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada, a los flojos. Animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Nuestro trabajo es que reprendamos a los que no quieren hacer nada, animarlos a los que son tímidos y apoyemos a los que todavía están ahí con su fe, un poquito, que apenas están comenzando, que apenas están queriendo confiar en el Señor y dudan. Bueno, con paciencia vayamos. A veces queremos empujarlos y hermanos, ya no, vamos pacientes. Algunos con los que ya están a lo mejor más entendidos, maduros, ahí sí ya le estamos dando su comida más sólida. Hebreos 12:1. Por tanto,
nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, ya lo habíamos leído, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Ese significado de paciencia significa resistencia y perseverancia, en otra versión así, y corremos con resistencia y perseverancia, porque usted no va a ir corriendo una carrera y ahí va a ir despacito. A veces la traducción, usted va a ir corriendo paciente y bueno, ahí voy. No, usted, su carrera es que vaya con resistencia y perseverancia, perseverando todo el tiempo en su carrera. Dice aquí, claramente la paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. El poder de Dios y la bondad son cruciales para el desarrollo de la paciencia. Dios nos anima a saber que las pruebas son su manera de perfeccionar nuestra paciencia. Y es así. Santiago 1, 2, 4. Santiago capítulo 1, de 2 al 4. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. ¿Cuándo qué? Cuando nuestra fe es probada. Entonces es la reacción de nosotros, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Y si entonces no es, ay Señor, dame paciencia. No, el Señor va a producir las pruebas. Y Él está viendo cómo usted reacciona. La paciencia significa constancia, perseverancia y confianza en Dios. Pero procura con la paciencia, que la paciencia lleve a feliz término su obra para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gente pensante, madura y entendida. Hermanos, en Cristo, Santiago 1, 2, 4, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, esta es otra versión, la traducción de Eugentel, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces siempre el Señor va a poner prueba para ver ustedes cómo soportan las dificultades. Eso es lo que va a hacer el Señor. El que es paciente muestra gran inteligencia. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Vamos a terminar con esta oración. Y es palabra de Pablo. Estamos hablando del varón, del anciano, del varón maduro, del hombre mayor en la iglesia, cómo debería ser su conducta. Dice aquí la palabra de Dios, esto va a ser para concluir. Háganlo y medítenlo, es como una oración. Pero ahora, hermanos, tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros. No ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros. Porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón, y todo lo que hagan o digan, háganlo
como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Hermanos, varones, siervos del Señor, condúzcanse como Dios quiere, sobrios, templados y prudentes. Señor, gracias por este estudio, gracias por los hermanos que están aquí, gracias por los que nos estuvieron mirando en línea. Te pido que tú bendigas sus vidas y que seamos hombres maduros, que cada vez hagamos más tu voluntad. En el nombre del Señor, amén.